Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí nuevamente con la psicoanalista invitada, Olga Pilnik. Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Olga? Un gusto tenerte de nuevo en el canal. Yo sé que hay mucha gente del canal que le encanta los videos con vos, siempre comentan, siempre piden por videos por vos, así que hoy cumplimos sus deseos una vez más en Asociación Libre, siempre los cumplimos. Y tenemos un increíble video que ¿de qué tema va a tratar? Y seguimos un poco con el tema de la libertad, que ya, bueno, hay un video que vos hiciste con Nicolás y también provenía de un video que habíamos hecho en conjunto con Jorge Reiter, donde, digamos, quedó ahí planteada un poco la pregunta de qué es la libertad en términos del psicoanálisis, ¿no? Tal cual, este video tiene conexión, bueno, de manera bastante directa con el video que hicimos con Nicolás Di Santo, que se llama La Libertad. Este también va a ser como uno de la libertad, reflexiones sobre la libertad, parte 2 y que, como vos bien decís, un poco habíamos abierto. Habíamos abrido la pregunta en el video con Jorge de qué esperar de un análisis, donde él creo que hizo la pregunta si un sujeto analizado que transita un análisis es más libre o no. Y un poco ahí se empezó a charlar, lo discutimos muy brevemente, pero no nos metimos de lleno en lo que ahí estaba en juego. Así que acá sí nos vamos a meter de lleno en ese punto, vamos a hacer un zoom y vamos a ver qué hay ahí. Bueno, bárbaro. Sí, es un tema súper interesante porque es lo que hablábamos un poquito con Matías antes de arrancar el video, que la libertad como término es un término complejo porque no es exclusivo del psicoanálisis. El psicoanálisis lo toma del campo discursivo social. La libertad es un tema, digamos, que ha circulado por la filosofía, por la historia, por la política, digamos. Entonces, es complejo porque una de las cosas que hablábamos es, bueno, ¿quién se siente libre o capturado? Esa sensación de libertad o de captura es el yo. Entonces, si uno lo deja en ese plano, en términos del psicoanálisis, termina hablando de los ideales del yo, de qué sería la libertad para los ideales del yo, que termina en algún punto respondiendo a algo de la demanda del otro o de la demanda social en general, ¿no? Si hablábamos el ejemplo, bueno, alguien que, un joven que se va a vivir solo, que consigue trabajo, lo cual está muy bueno, pero no necesariamente eso es un indicador de su separación respecto de la demanda del otro. Claro, la libertad subjetiva, digamos. Claro, entonces como que se superponen cosas que están ligadas al yo, al plano de lo socialmente valorado, con algo de la operatoria del inconsciente, porque en el inconsciente, digamos, no hay sensación de libertad ni de captura. Como lo hablábamos recién, el inconsciente produce efectos todo el tiempo. Bueno, fallidos, sueños, todo lo que son las formaciones del inconsciente, produce marcas, produce significantes, pero no tiene sensación de captura ni de libertad. El inconsciente produce. Es más bien está en un estado de producción. Claro, porque todo lo que es el concepto de la libertad previo a Freud, previo a la creación del psicoanálisis, quedaba circunscripto a la conciencia porque no se creía que existía un sujeto dividido. Se creía que el sujeto estaba unificado. Exactamente. Yo creo que el tema de la división subjetiva es el gran tema del psicoanálisis, por lo menos a mí es un tema que me apasiona. Y si vos lo pensás un poco más finamente, en realidad Freud, para la humanidad, ¿viste cuando se habla de las heridas narcisistas? Claro. Dicen que Freud vino a producir una de las tres grandes heridas narcisistas, y es que, bueno, el hombre no es todo uno, no es exactamente lo que piensa, que hay un más allá que lo produce, hay Sí. significantes que se producen. Que gobierna gran parte de nuestras decisiones sin nosotros saberlo. Claro, entonces, Digo nosotros como si no fuera parte nuestra, pero digamos, da la impresión por cómo lo vimos que no es parte
de nuestra voluntad. Claro, uno lo vive como una ajenidad. Exacto. Entonces, en realidad, si uno toma desde ese lugar la libertad, es como si Freud hubiera venido a decir, en realidad somos menos libres de lo que creemos, porque estamos circunscriptos a las coordenadas edípicas, a las coordenadas de las cuales ese sujeto se produce. Bueno, historiadores o politólogos dirán, más allá de las coordenadas edípicas, hay coordenadas históricas, políticas, sociales. Digamos que el sujeto no es dueño de todo lo que produce. Entonces, ahí es donde te das cuenta que está más ligado al yo el concepto de la libertad, tal cual circula socialmente, ¿no? Pues hay que hacer la especificación de qué entendemos nosotros los analistas. Claro, yo te iba a decir porque supongo que en cada discurso la libertad significará distintas cosas, Claro, ¿no? claro. No sé, para la política significará alguna cosa, para la filosofía significará otra cosa, y para el psicoanálisis significará otra cosa. Tal cual, incluso lo que hablábamos antes es que aún en la política, como vos me decías, la libertad es un término que tiene buena prensa, que está en el campo del bien. Entonces, Sí, nadie que diga defiendo la libertad va a ser atacado. Claro. Entonces, en nombre de la libertad, no importa, digamos, en qué lugar político alguien se encuentre, siempre va a hablar de la libertad. En nombre de la libertad se han invadido pueblos, se han producido guerras, o sea que es un concepto problemático absolutamente. Por eso me parece indispensable despegarlo de esas connotaciones discursivas para ver cuál es la especificidad en psicoanálisis, ¿no? Tal cual, pero ya es interesante y no tenemos una explicación, pero es interesante plantearse, digamos, por qué es que la libertad tiene tan buena prensa, porque es una palabra que en sí siempre queda del lado del bien y de lo que vale la pena defender, de lo que vale la pena alcanzar, ¿no? Me parece que es interesante, ¿por qué no siempre tendría que ser algo bueno la libertad? No tengo una respuesta, es una pregunta simplemente que... Es una buena pregunta. ¿Por qué tiene tanta buena prensa? Bueno, está el libre mercado. Una de las explicaciones es el origen del capitalismo, ¿no? Como yo te decía antes, todo el aparato de propaganda se maneja con el concepto de libertad. No se compra este auto y será libre. Entonces aparece una imagen de rutas que se abren, como si la compra de un objeto de alguna manera garantizara que un sujeto puede ser libre, hacer uso de ese auto. Capaz que el sujeto es fóbico, no se sube nunca al auto, jamás puede viajar, no sabemos qué pasa. O sea, como que vos decís que de trasfondo en cada producto que uno busca consumir, busca encontrar como cierta libertad, suponete. No sé si en todos, digamos, pero en muchos, y lo estoy pensando en el momento, ¿no? Pero quizás muchas ideologías, digamos, como que buscan promover esa ideología como un medio para alcanzar la libertad. Claro, claro, sí. Yo diría que siempre los aparatos de propaganda, como decía Althusser, ¿no? Toman del discurso social, de lo que circula en el discurso corriente, algún término y se lo apropian y lo utilizan, bueno, para vender algo, está puesto al servicio del consumo. Entonces, por eso digo que la libertad es un concepto ligado a un montón de cosas. Yo te hacía referencia a la discusión que había tenido Lacan con el existencialismo. Particularmente él habla de eso al comienzo del seminario 10 de la angustia, cuando habla de Sartre. Particularmente él ahí se refiere a Sartre, pero yo diría también está referido a la fenomenología, Husserl, respecto de cómo para Sartre la libertad era una libertad de conciencia, ¿no? Estaba ligado al plano de la conciencia. Entonces es muy distinto de cómo lo puede pensar el psicoanálisis, ¿no? Y ahí está la novedad que podemos introducir. Exacto. Que bueno, a mí me pareció muy interesante, lo escuché en el video que estabas con Nicolás y después también lo hablamos en algún audio, cuando vos me decías, bueno, la libertad para el psicoanálisis tiene que ver con la subjetivación, que la subjetivación es como algo equivalente a la libertad y me pareció
brillante, porque sí, está muy bueno, porque, bueno, de ahí empezamos a preguntarnos qué quiere decir la subjetivación, ¿no? Porque uno lo nombra, pero bueno, ¿qué quiere decir? Es una gran pregunta. Bueno, la subjetivación es cómo un sujeto escribe algo, cómo se escribe en su subjetividad algo, ¿no? Por ejemplo, recién decíamos este ejemplo, el proceso de la adolescencia, cuando uno lo toma en general, pero otra cosa es pensar cómo un adolescente en particular escribe en su cuerpo, en su subjetividad, en lo que elige, cómo se escribe la adolescencia para él, de qué modo quedó escrito ese proceso para él, qué significantes tomó, qué identificaciones. La subjetivación implica significantes que toma obviamente del campo del otro, porque no hay ningún lugar de donde los pueda tomar, pero como hablábamos recién, vaciados del sentido que le otorga la demanda del otro. Que me parece que este es un detalle que no es menor. No. El sujeto puede tomar los mismos significantes y volverlos a su favor, digamos. Hacer algo novedoso con ellos, digamos. Exactamente, sí. No responder a lo que se supone que esos significantes tenían que responder en la demanda, sino hacer algo nuevo. Sí, bueno, ahora me estoy acordando de un caso, no el que te comenté antes que era de otro analista, sino un caso propio. Voy a hablar. Bueno, de un niño que, bueno, cuando lo traen a análisis tenía cerca de 9 años y me sorprendió mucho que los padres en las entrevistas plantearan, él es muy crítico. Entonces que estaban hartos, porque si había, no sé, había fideos, él quería comer carne. Si iban al campo, él quería estar en la ciudad. Pero si se quedaban en la ciudad, él quería ir al campo. Y además, si iba al campo, también criticaba ciertas características de ese campo y el horario en el que habían ido. Y bueno, los estaba volviendo locos, Sí. claramente. Y estaba teniendo también ciertos problemas con el lazo social porque esa cuestión crítica era permanente con los compañeros, los docentes. Lo que yo empecé a escuchar en las sesiones es que, a ver, no era meramente, porque conmigo también obviamente me criticaba todo el tiempo. No te salvabas. No, o sea, criticaba el consultorio, todo. Lo cual por ahí tenía razón. Yo después me quedaba preguntando, ¿no tendré que cambiar algo Y acá? seguramente las críticas tenían algún tipo de sustento en la realidad. Bueno, ¿No? eso es lo que te iba a decir que a mí me llamó la atención. No era simplemente un quejoso, alguien que dice, no quiero esto, no, o sea, como un rechazo así, sino que él fundamentaba las críticas. Desde sus 9 años hacía un pequeño texto que incluso a mí me dejaban pensando, no tendré que cambiar el diván de lugar, la verdad que, bueno, era como que me hacía pensar cosas. Bueno, eso me llamaba la atención. Bueno, eso fue hace muchos años, yo lo reencuentro, él me vuelve a llamar cuando tiene, ahora hace un par de años, que ya tiene 28 años, Ah, bueno. y bueno, él se dedica a hacer críticas de cine, Me muero, no puedo creer. es crítico de cine Wow. y crítico literario, pero sobre todo escribe críticas de cine y además tiene ya un nombre en el medio, digamos, es conocido como crítico, es buen crítico. Entonces, como algo de eso que provenía, digamos, de la queja de lo parental y que además a él le estaba complicando mucho la vida social, o sea, en ese momento, digamos que eso lo hacía menos libre porque estaba dentro de su circuito neurótico eso, porque digamos los padres también neurotizaban eso porque le respondían mal y él también después respondía con sint, bueno, era todo un circuito muy neurótico, cómo él de eso pudo, digamos, tomar ese significante, ese rasgo y volverlo algo de su trabajo, de su vida, que además le encanta, lo disfruta, digamos que ahora lo usa libremente, o sea, puede ser un crítico libremente, sería, ¿no? Muy interesante. ¿Y vos dirías, digamos, que cuando era niño no era libremente que era crítico? Bueno, lo que pasa es que en ese momento, como digamos, los niños están muy en dependencia
digamos, de todo lo que es el campo parental, pero también de lo que proviene de la institución escolar, de cómo armar los lazos, de una cantidad de cosas donde ese rasgo realmente era un rasgo que se le complicaba muchísimo el armado de su vida infantil, de alguna manera. Entonces se neurotizaba también por los efectos, porque él se quedaba sin ir a cumpleaños, porque le iba mal en algunas materias, porque era muy crítico con el profesor, por ejemplo. Bueno, le traía una cantidad de efectos y de problemas hasta que, bueno, entonces, ¿dónde está la parte neurótica? La parte neurótica está donde él quiere dejar de ser crítico para sacarse de encima todos estos quilombos. Entonces, de alguna manera eso sería la adaptación a la demanda del otro. Che, no critiques tanto, sería, ¿no? Claro, y reprimir ese impulso criticador, digamos. Eso sería Exactamente. adaptarse a la demanda. Exacto. Bien. Y él, claro, intentaba porque pobrecito quería, digamos, hacer algo de su vida. Entonces reprimió hasta que, bueno, por eso yo te decía, el inconsciente no se siente ni capturado en nada, el inconsciente produce, o sea, este significante crítica, digamos, insistió, aparece en un plano de repetición, no de reproducción, sino de repetición significante, hasta que algo de esto pudo pasar a formar parte de su vida y entonces eso ya no le complica otras cosas, ¿no? Al contrario, es algo que él disfruta. Lo que se llama saber hacer con el síntoma, ¿no? Claro, es un poco lo que tematiza Lacan cuando habla del síntoma, Sí. pero yo diría que, bueno, más allá del síntoma, es siempre la operatoria del inconsciente, cómo insiste, y algo que, digamos, está por fuera del campo de la adaptación, de la demanda del otro. El sujeto, digamos, después puede tomarlo, en el mejor de los casos, y hacer algo con eso, pero eso no deja de insistir. Quizás por eso es tan problemático pensar algo del campo de la libertad, porque la libertad es la producción del inconsciente, no es la libertad del yo, que decide, bueno, yo me compro, no sé, algo de este color y no de este otro, qué sé yo. Claro, como si pudieras elegir cualquier cosa. Ahí Claro. lo que vos decís es lo que se produce en el inconsciente tiene que ver con la libertad porque no responde a las demandas del otro, ¿no? Pero el yo se siente preso de la insistencia de la repetición inconsciente. Claro. De hecho, muchas veces la demanda de los sujetos cuando vienen a análisis es liberarme de esta repetición que me hace sufrir. ¿No? Esa es como la demanda yoica. Absolutamente, sí. Sí. Que el analista los libere de eso que en verdad es la libertad. Entonces uno tiene que estar muy atento a eso. Y ahí hablábamos, digamos, y vos me decías, bueno, que desde la filosofía occidental, Sí. el concepto de la libertad queda muy asociado a la conciencia y al yo. Y yo te decía, bueno, desde mi poco conocimiento, hablando mucho con el tanque, que ustedes lo conocerán, que tiene mucho más conocimiento que yo de la filosofía oriental, digamos, pero lo poco que pude leer, a mí me gusta mucho el taoísmo. La filosofía oriental trata la libertad no como la libertad del yo, sino como el yo, el ego, como un modo de oponerse al fluir libre que tiene la energía universal, o como quieran llamarla, el Tao, digamos, tiene como distintos nombres según la filosofía, pero es como una energía, es difícil decirlo de una forma que no sea así como medio mística, ¿no? Pero lo que ellos dicen es como un fluir de cierta corriente energética que no solo fluye en el universo, sino a través nuestro, a la cual el ego le opone como resistencia y quiere controlar y llevarlo para otro fin, y la filosofía oriental dice, no, vos dejá fluir, fluí con el Tao y todo va a ir acorde a lo que el universo ya... Claro. Son como otros modos de nombrar el inconsciente, sería, ¿no? Y para mí está mucho más conectado con el inconsciente que lo que en general está la filosofía occidental en ese punto. Y sí, bueno, yo no conozco del Tao y de todo eso, pero sí escucho a veces a los que están en eso y lo han estudiado.
y me parece que se aproxima mucho más a la noción de inconsciente. Son como otros modos de pensar el inconsciente en otro campo cultural que no es el de Occidente. En Totalmente. Occidente hizo falta, digamos, Freud, que viniera. Yo creo, bueno, lo hablábamos antes de empezar el video, para mí, por lo menos, esto es personal, pero lo que más valoro y lo que es realmente un descubrimiento impresionante es el tema de la división subjetiva. Pensar Sí, que un sujeto no es todo uno, o sea, descentrarlo de ese campo del yo en el que tiende a unificarse, porque el yo siempre tiende a unificarse, a ser total, a que lo que uno quiere es lo que uno quiere y es esto y nada más, y que no hay ninguna ambivalencia. Ambivalencia es un concepto bien freudiano, que, bueno, que no puede haber deseo ahí donde aparentemente hay rechazo, por ejemplo, bueno, una cantidad de cosas que son sumamente complejas y que el concepto de división subjetiva es muy interesante para poder explicarlo. bueno, justamente en la charla que hice en Rosario, que vos estuviste además, Sí, viste que arranco medio de ese descubrimiento porque es como la esencia un poco del psicoanálisis, que es el descubrimiento de que hay una parte nuestra que no conocemos que tiene efectos claro. y que es completamente contraria a lo que uno pensaría que uno es o que uno desea, cómo uno se comportaría. Claro, por eso para mí es complejo plantearlo, porque si uno lo deja en el plano de la demanda del otro o el deseo del otro versus el deseo propio, si uno lo deja ahí sin profundizar, me parece que lo deja en un plano del yo, ¿no? Porque, bueno, el otro quiere tal cosa, pero yo quiero tal otra. Entonces voy a terminar haciendo lo que yo quiero si me analizo. Y en verdad me parece que eso queda como en un plano un poquito más superficial de lo que verdaderamente es un proceso de análisis, ¿no? Totalmente. Muchas veces me parece que a mí me resulta útil en los análisis aclararle a una persona que está como queriendo controlar el proceso de análisis mucho, como que piensan que lo que quieren como resultado del análisis es tal cosa y es eso, sí o sí. Y aclararles que... Bueno, estoy con una tos. Aclararles que un proceso de análisis bien llevado implica un poco dejarse llevar por ese proceso hacia lugares donde capaz uno no tiene ni idea dónde puede llegar. Perder el control en ese sentido y entregarse a la asociación libre real, a- al descubrimiento, a la exploración real, porque si uno ya tiene un fin de antemano previsto, entonces hay poco lugar para el descubrimiento. Simplemente se empieza a volver como un proceso de intentar sacar lo que molesta, que seguramente es el inconsciente, Claro. eh, para llegar al ideal, ¿no? Claro. Sí, eso es muy interesante lo que decís, porque justamente la asociación libre yo creo que es el campo de mayor libertad. Ahí está muy bien puesta la palabra libre, mejor que nunca, porque la asociación libre no es equivalente a la racionalización ni a las explicaciones del yo, es justamente lo que viene a partir el sujeto. Porque cuando Freud empieza a pedir asociaciones libres, lo primero que hace es fragmentar el discurso del sentido en el que el sujeto lo viene diciendo. Entonces le hace asociar sobre una palabra. Eso, bueno, a ver, en un sueño donde aparece un sillón metido en todo un relato largo, y le dice el sillón, ¿no? Lo Ujú, despega ujú. del sentido. Yo creo que remover el sentido es lo que produce un mayor campo de libertad. Y esa es la operatoria de la asociación libre. Yo creo que ahí está muy bien puesta la palabra libre. Totalmente. Y ahí, digamos, la libertad, en realidad, viste que es como, está muy bien puesta, como vos decís, que refleja lo que sería la libertad para el psicoanálisis, pero es problemática desde otro punto de vista porque no es libre en tanto que cualquier cosa podría salir de ahí, ¿no? Como que tiene cierta determinación. Claro. Eh, entonces, cuando decís sillón, eso va a evocar en la persona de manera involuntaria alguna idea, alguna palabra, alguna imagen, alguna situación, algún recuerdo, no sé, cualquier cosa. Y eso no lo controló el yo, eso se le ocurrió a partir de que el analista le dijo, sillón,
¿no? Y simplemente apareció. Entonces la asociación libre se trata de comunicar darle lugar a esa evocación involuntaria que apareció libremente en la conciencia y que muchas veces uno ni lo registra porque dice qué es lo que tengo que asociar, ¿no? Como que lo intenta como controlar y se le pasan la evocación automática. Sí, absolutamente. Por eso, bueno, a mí me parece siempre interesante distinguir lo que es el trabajo en el campo asociativo, el llevarlo a la asociación libre de la racionalización, que un paciente empieza a explicar y que ya ahí entra el yo de una manera impresionante. Y que es lo más frecuente a mí me cuesta, o sea, todavía. Pero yo lo que suelo decirle a los pacientes, por ejemplo, es lo primero que tenga en la cabeza sin tratar de explicarlo. Claro, claro. Que era una de las formas como lo planteaba Freud, ¿no? Ujú. Que no haya ningún juicio, ninguna censura sobre eso, lo que se le pase por la cabeza. Pero que además me parece importante también decir que eso que se le pasa por la cabeza y que va a ser todo el trabajo del campo asociativo, porque eso lo va a llevar a otra cosa y así, está ligado a algo de una verdad de ese sujeto. No es libre en el sentido, qué sé yo, como abierto al infinito. Como bien dice Lacan, la asociación no está abierta al infinito, sino que se conduce por un campo que tiene que ver con una verdad reprimida de ese sujeto. Y eso es importante. Estaba tratando de citar, seguramente lo dice en varios lados, en varios lugares, pero una frase que subí hace poco al Instagram de Asociación Libre que hablaba de la interpretación y decía algo parecido a eso, como que la interpretación no es no puede ser cualquiera, no puede ser cualquier sentido, no puede recaer sobre cualquier punto, sino que es como un sentido específico que lo que hace es revelar. Algo así, si estoy tratando de recordar las palabras que decía Lacan, pero lo que hace es como liberar al significante de los significados que tenía previos a esa interpretación. Claro, o sea, liberar el campo del sentido sería. Liberar el campo del sentido. Acá está, bueno, preferí porque parafrasear a veces no está bueno. La interpretación no está abierta en todos los sentidos, no es cualquiera. Es una interpretación significativa que no debe fallarse. No obstante, esta significación no es lo esencial para el advenimiento del sujeto. Es esencial que el sujeto vea, más allá de esta significación, a qué significante sin sentido, irreductible, traumático está sujeto como sujeto. Y después sigue, dice, por ser el significante primordial puro sin sentido, entraña la infinitización del valor del sujeto. Valor que no está abierto a todos los sentidos, pero que cancela todos los sentidos, lo cual es muy distinto. Queda explicado así por qué no pude evitar el empleo de la palabra libertad al referirme a la relación de alienación. En efecto, ese significante que mata todos los sentidos funda, en el sentido y el sinsentido radical del sujeto, la función de la libertad. Exacto. O sea que Está la muy libertad. en lo que estamos hablando, ¿no? No, yo no diría que la libertad es un significante, pero sí que está cifrada en ese significante. Que un sujeto va a poder ser libre desde el momento en que descifra y llega a ese significante que localiza alguna verdad reprimida. En el caso de tu pacientito, la crítica, por ejemplo. La crítica, sí. ¿No? Porque además, bueno, una de las cosas que pasaban en las sesiones, yo ahora recordando, era que yo le decía, bueno, porque él criticaba hablando, ¿no? Entonces yo en un momento le digo, ¿y por qué no lo escribís? Porque así queda como un registro, te queda como algo, a ver, porque vos como... digamos, al escribir, además de decir lo que no te gusta, también podés escribir lo que, como debería ser, como a vos te parece, ¿no? Como debería ser. Vos solés hacer eso, ¿no? Como de hacer escribir a... Sí. Está buenísimo. El tema de la escritura es algo que me atraviesa bastante. Porque vos sos escritora.
Es mucho decir, pero lo estoy intentando. Y vas a publicar dentro de poco, de hecho, ya te hago el chivo. Sí, estoy escribiendo relatos que, bueno, que aspiro a publicarlos en algún tiempo en el plano de la literatura, no es una escritura en psicoanálisis. Pero sí, la escritura es un proceso de subjetivación tremendo, es muy, muy importante. No digo que sea el único lugar y tampoco es necesario que sea la escritura en el plano de, bueno, todos se vuelven escritores, sino que cuando hablamos de subjetivación con Matías, la subjetivación es un modo de escribir en el sujeto, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, una vez que me habían invitado a un panel de niñez, ya ni me acuerdo dónde, porque fui a muchos, yo dije algo así como que el niño es un escritor sin lector, porque todavía no puede leer sus propias marcas, pero ya las está produciendo. Es muy Entonces, lindo eso. sí, entonces, claro, quizás la operatoria de lectura de esas marcas va a comenzar a partir de la pubertad, de la adolescencia, bueno, de la adultez joven, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un gran productor de marcas que todavía tiene que venir alguien a leerlas, pero ese alguien no es un otro, ¿no? Porque siempre se cree que es el adulto el que va a venir a dar sentido a lo que el niño produce. Y en verdad es ese mismo niño siendo adulto el que va a leerse a sí mismo. Muy bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Es el lector, digamos, es la producción de un sujeto lector. Eso yo también lo planteé una vez en un panel respecto del fin de análisis, más allá de la infancia o adolescencia, sino que ¿qué adviene el final de análisis sino un sujeto lector? Pero un sujeto lector de sus propias marcas, lo cual le permitirá, no sé, escribir, hacer lo que haga ese sujeto en su vida. Y que hay como una operación de libertad en esa lectura, ¿no? Porque es como una interpretación de alguna manera, como una lectura, iba a decir, pero es circular la definición. Como que cambia algo en esa lectura que hace retrospectiva de sus marcas. Es que esa lectura ya es una lectura de alguien que se entregó un poco al inconsciente, o un poco bastante. No es un intento de orientación yoica de esas marcas, sino es alguien que se entregó un poco a lo que viene del inconsciente y se hace cargo de lo que ahí aparece. Eso sería un poco, bueno, ya planteándolo como en un final de análisis, esa posibilidad, ¿no? Me hace acordar, salvando las distancias, a algo que dice Steve Jobs en su discurso en Stanford, muy conocido, que es muy lindo, que además yo soy fan de Steve Jobs, lo amo, lo dejo ya por sentado en video. Hace un discurso que se los recomiendo a todos los que no lo vieron, es increíble, para los egresados de Stanford en el 2005 me parece. Y una de las cosas que dice es que confíen en su intuición. Cuenta la historia de que él abandona la universidad para poder no seguir la currícula establecida de lo que tenía que estudiar, sino ir a una clase que le parecía interesante, a las que no le parecía interesantes no ir, como medio se colaba a las clases, pues la había dejado en la facultad. Y dice, después de 10 años, mirando para atrás, me doy cuenta que todo lo que creé en Apple y todo lo que creé en no sé qué, tiene que ver con estas clases que fui... Dice, es imposible conectar los puntos mirando para adelante, solo puedes conectar los puntos mirando para atrás. Confía en tu intuición y en tu deseo que de alguna forma ya saben en lo que te querés convertir. Está buenísimo eso, Es está muy groso. buenísimo, porque además el que mira siempre hacia adelante es el yo. El que quiere controlar, digamos. El que quiere controlar y el que se proyecta, bueno, yo hago primero esto para después conseguir lo otro, y no, bueno, en cambio, la lectura retrospectiva de las marcas del inconsciente es una lectura hacia atrás, para actualizarlas y para hacerse cargo de esas marcas ahora, pero no puede sino ser retrospectiva, ¿no? Por eso, bueno, es tan importante ese núcleo que Freud descubre en El hombre de los lobos, no sé si, bueno, nuestro amigo el hombre de los lobos, que es la neurosis infantil. El análisis tiene que tocar algo de la neurosis infantil, como decía Ferenczi, porque ahí es donde
están las marcas, no solamente las cuestiones que provienen del otro, las cuestiones traumáticas, sino lo que el sujeto de ahí puede extraer para sí mismo, para hacer con eso, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante ese concepto. Fíjense, el otro día discutía con alguien, yo suelo discutir también, soy un poco el niño crítico como mi paciente. De hecho, era bastante crítica. Por eso me resultó fácil conducir ese análisis. Pero bueno, discutía con alguien esto, porque hay toda una tendencia bastante fuerte dentro del psicoanálisis lacaniano de niños de poner casi todo el peso, no diría todo, pero pongámosle un 80% respecto del otro y del campo del otro y de lo que el otro posibilita y de lo que el otro imposibilita y de responsabilizar al otro. Yo recuerdo que Rodríguez Ponte me decía, Ricardo Rodríguez Ponte, que había que el psicoanálisis de niños en el campo lacaniano se había vuelto anafreudiano, porque todo eran los padres, todo eran los padres. Entonces, bueno, yo tenía esta discusión y, bueno, con otros analistas, en la cual yo termino diciendo, bueno, pero a ver, si Freud hubiera pensado, los responsables son los padres, todo es el otro, el historial del hombre de los lobos no lo hubiéramos podido leer nunca. ¿Por qué él le hubiera dicho qué hacer Hay? Bueno, escúcheme, sus padres lo dejaban solo, con estas niñeras, con la chacha, la institutriz inglesa, todas estas mujeres. En realidad, sus padres son los responsables, usted no es el que tiene el problema, sino etcétera. Freud, muy lejos de hacer eso, reconstruyó todo lo que hoy conocemos como la neurosis infantil, fue por todas las vías asociativas, trabajando ese sueño tan interesante, hasta llegar a ese famoso núcleo de la escena primaria, la cual conduce todo el campo asociativo del sueño, que fue lo que trabajamos, Matías, ¿te acuerdas? Sí, sí. No, estaba pensando, si uno piensa en la película esa, creo que es Recuerdos del Futuro, donde se va borrando la foto, ¿no? ¿Cuál? No sé cuál es. Bueno, es una película muy conocida, una película americana, donde hay alguien que viaja al pasado y de acuerdo a cosas, los ve a sus padres de jóvenes, y de acuerdo a determinados acontecimientos, que los padres por ahí podrían pelearse, y no, él se iba borrando de la foto. Volver al futuro. Volver al futuro. Sí. Entonces yo decía, bueno, si... Increíble película, por divina. Es muy impresionante porque si uno aplica ese esquema a lo que pasó con Freud y el encuentro de Freud con Sergei, no tendríamos acceso a haber leído jamás el historial del hombre de los lobos si él hubiera tenido esta posición de, escúchenme, sus padres también, ¿no? ¿Qué onda? Lo mismo con Dora, bueno, realmente hay muchos historiales freudianos que no hubieran existido. Que me hace acordar al primer video que hicimos juntos, que fue el de si hay producción subjetiva en la niñez. Claro. ¿No? Que es un poco lo que está diciendo, ¿está determinado por lo que viene del otro? O el sujeto puede hacer algo con esas marcas, produce, digamos, en su juego repite, esto era lo que vos planteabas, ¿no? Repite pasivamente lo vivido, ¿o es una forma de elaborar lo vivido, de hacer algo con eso? Bueno, Freud es muy claro de eso, ¿no? Hacer activo lo sufrido pasivamente es una de las definiciones de Freud del juego, y bueno, y todo lo que describe en 1920 acerca de la operatoria del Fordá, como el niño se adueña de la situación, dice, tornándola activa, esta operatoria que realiza el Fordá, y ubicando dos significantes. Además hay autores de la infancia que le dan todavía mayor actividad al niño. Winnicott por un lado, y todavía más aún Bruno Bettelheim, ¿no? Para Bruno Bettelheim directamente el bebé tiene como una operatoria respecto de imprimir un ritmo del amamantamiento, de ser el bebé el que marca al otro, lo cual es muy interesante. Entonces, bueno, para pensar ahí el campo de libertad en la infancia, me acuerdo que cuando hablamos de este video, yo te dije, pero no vamos a hablar de la libertad que los adultos le dan, de cuánto tiempo están con el celular, de hasta qué hora pueden mirar Netflix o la televisión o qué sé yo. O YouTube. Asociación Libre.
Pueden ver es ilimitado, todo lo es que quieran. ilimitado. Eso, sí, a libre demanda, digamos. Entonces, bueno, porque cuando se piensa en la libertad en el campo de la infancia es qué habilita el otro, hasta dónde, los límites que pone. Y la verdad que eso entra dentro de lo que sería, no sé, educación para padres o, como decía muy irónicamente Ricardo Rodríguez Ponte, lo voy a citar otra vez, eso es puericultura, no es psicoanálisis, me dijo una vez. Y tiene razón, tiene razón. Está buenísimo porque si bien, o sea, seguramente hay cosas que uno puede hacer mejor o peor como padre, eh, no se puede controlar Y no. qué es lo que va a pasar con tu hijo, ¿viste? Y de hecho me parece mientras más lo intentes controlar, no sé si decir peor va a salir, pero no va a funcionar, sin duda me parece. No, seguramente, digamos, hay ideales del yo proyectados en un hijo, hay ideales. Bueno, eso también, no solamente es inevitable que estén, yo diría que es interesante que estén, porque Los ideales. si no hay Sí, ningún sí. ideal, un niño tampoco puede ni diferenciarse, ni identificarse, o sea, algo siempre el otro le ofrece. Ujú. Entonces el tema es qué hace el sujeto con lo que viene del campo del otro, no que el campo del otro no exista, sino que el sujeto produce una operatoria respecto de ese campo del otro. Que ahí está la famosa frase de Sartre, ¿no? De somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, Exacto, ¿no? sí. Si bien vos decías que Lacan se peleaba con Sartre, pero esa frase me parece que aplica a lo que estás diciendo. Totalmente. Y bueno, una de las cosas más impresionantes de la clínica de niños y de adolescentes es que uno encuentra al niño o al adolescente llevando a cabo de la manera que puede, digamos, sorteando los obstáculos que encuentra, algo de su marca, y cuando uno se pone a trabajar en eso, esa marca proviene de alguno de los padres, proviene en cuanto a que él la tomó y la hace a su manera. Ujú. También me pasó hace poco trabajando con perdón que de tantos ejemplos clínicos, pero a Me veces parece lo sirven. mejor que des ejemplos clínicos. Es cuando se vuelve claro, si no, se vuelve una discusión teórica que... Claro, yo asocio con algunos casos, trabajando con un chico de 14 años que dibuja de una manera impresionante, la verdad que dibuja muy bien, le encanta dibujar. Y bueno, trajo los cuadernos de lo que dibuja, pero es realmente un dotado, tiene un talento para el dibujo impresionante. Los padres están separados y están en una pelea absoluta donde todo está judicializado, todo, no sé, hasta cuando se dicen buen día salen a mirar a ver si es de día porque no, desconfían tanto del otro que bueno, es una cosa. Entonces todo ese campo de batalla está sobre este chico, verdaderamente es complicado. El padre acusa a la madre de una cantidad de cosas, de esto, de lo otro, de abandono. Entonces yo me doy cuenta en un momento, en medio de todo este campo de batalla y de los dibujos que traía tengo miedo que se me escape el nombre, De última lo paciente, censuro. yo me doy cuenta, digo, claro, pero la madre es artista plástica. Entonces, esta madre que era denunciada permanentemente en el juzgado porque no sé, no le sacaba los piojos, bueno, toda una serie de cuestiones ubicadas como de abandono, Mala madre. claro, que no lo despierta temprano, que si el niño tenía tos, lo dejaba faltar a la escuela, bueno, un montón de cosas. Pero él tomó algo de eso, bueno, la madre es artista plástica y el padre está muy vinculado también a algo digamos, de las artesanías, ¿no? En el plano de la carpintería, qué sé yo. Entonces, tomó algo de ambos y lo está poniendo en juego. Lo que pasa es que había tanto odio entre ellos que no podían ver esto. Veían todo el tiempo las fallas, que el chico faltaba a la escuela, bueno, una serie de cosas que no funcionaban con la institución escolar. Entonces yo en la puerta, cuando ya lo estoy despidiendo a este chico que lo viene a buscar el padre, cuando ya el chico se sube al auto, o sea, no estaba presente, cuando yo le digo esto al padre, le digo, pero él dibuja como la mamá.
Entonces el padre se sorprendió y me dice, sí, claro, como si fuera una novedad impresionante. Y le digo, pero entonces algo le da a la madre. Sí, me dice. Y le digo, y además dibuja mucho. Claro, pero bueno, fue como una cosa, bueno, Sí, después, muy groso. muy grosso, Muy pero además groso. mirá lo que pasó al rato, como si te dijera la hora, el padre me manda un mensaje para pedir un cambio de horario, y yo veo en la foto del WhatsApp que el padre sacó su foto y aparece un dibujo que el hijo había hecho del rostro del padre. Qué loco. Es impresionante. Tremendo. Y además los padres dejaron de pelear, ya no están judicializados nada. Wow. Es como... ¿Cuánto trabajo le sacaste a los abogados? Sí, para ellos no estaría bueno, pero terminaron de pelear, fue impresionante y ahora, bueno, a mí me sorprendió ver, pero al rato, no es que pasaron algunos días ni algunos meses, como una cuestión identificatoria en el WhatsApp del padre, el dibujo que había hecho el hijo de él. Evidentemente tuvo efectos esa intervención tuya. Sí, que bueno, que es tomar algo de qué hace el niño, el puber en este caso, el adolescente, qué hace con eso que proviene del otro, cómo se las arregla y hace, ¿no? ¿Qué es lo que pone en acción? Porque recordemos que Lacan en Dos notas sobre el niño lo que dice es que el niño responde, utiliza este término, respuesta, responde a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. Si respondes, que ahí ya hay un sujeto que responde, sino ¿quién responde? No dice reproduce cual fotocopia lo que viene del campo del otro, dice responde. Me parece importante eso. Subrayar eso totalmente. Sí. Está buenísimo. Bien, entonces vamos a ir cerrando este increíble video de reflexión sobre la libertad de parte 2 que me parece que da lugar para hacer una serie, porque en cuanto abrimos una puerta se abren varias, Tal cual. ¿no? Eh, pero bueno, en relación a la libertad, que es un poco lo que guió estas asociaciones sobre esta temática y el psicoanálisis, ¿cuál dirías que es el lugar que tiene en psicoanálisis el concepto de libertad o el término de la libertad? Y yo diría que libertad es dar lugar al inconsciente, dar lugar a lo que proviene del inconsciente, como entregarse a eso sería, para oponerlo a la cuestión de autonomía, que es una cuestión del yo, ¿no? La libertad no es autonomía, aunque podría como efecto, bueno, un sujeto más autónomo en su vida cotidiana, pero eso ya sería como un efecto en el plano de la conducta. Yo diría que como concepto rescato más el hecho de un sujeto que queda como entregado a lo que viene del inconsciente y con esta posibilidad de ser lector de sus marcas y darle lugar a esas marcas en su vida, ¿no? Con lo paradójico que es pensar en la libertad en alguien que está entregado, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, eso yo creo que es el nudo que instala el psicoanálisis en la cultura, ¿no? Porque no responde a los ideales de autonomía, de... Bueno, vos me decías recién algo de Estaba eso. pensando eso justamente. Bueno, justamente hablábamos cuando estábamos preparando la cámara para filmar el video, de que yo tengo varios pacientes que su sintomatología, sus manifestaciones del inconsciente apuntan a permitirse depender de otra persona, ¿no? Como que el ideal, digamos, de época y seguramente de su historia particular lo llevaba como a intentar mantener cierta independencia, cierta independencia... ¿Qué me pasa con la palabra? Independencia, cierta autonomía y sin embargo la sintomatología los fueron llevando a ser cada vez más dependientes de otra persona y adoptar una posición subjetiva distinta de la que supuestamente tenían que adoptar. En ese caso es paradójico pensar que la libertad subjetiva que entendemos
como la plantea el psicoanálisis según la definimos en este video, apuntaría no solo a entregarse a esas manifestaciones del inconsciente, sino a incluso en algún punto ser menos autónomos en alguna forma de leerse de lo que es su vida, digamos. Claro, sí, sí, eso es posible. Por ejemplo, no sé, económicamente o de otro tipo de forma. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que, digamos, lo que comanda es algo de esas marcas, de esos significantes, de esa verdad que proviene del inconsciente y cómo el sujeto puede hacer lugar a eso en su vida. Eso sería la cuestión de la libertad en psicoanálisis, no coincidir con ciertos ideales sociales de la autonomía, de, bueno, de, no sé, consumir tales productos te hace más libre. Eso proviene de otros campos discursivos, pero no del psicoanálisis, ¿no? Exactamente, lo que tiene lindo el psicoanálisis es eso, que, bueno, nosotros debemos tener también nuestros ideales y nuestra moral, ¿no? Pero creo que la idea de uno como analista es posicionarse como por fuera de la moral y de cualquier ideal y simplemente leer qué es lo que se repite en la persona e intentar darle lugar, ¿no? Sí, lo cual es bastante difícil, digamos, porque además, mientras, claro, cuando uno dice un analista, parece que habla como de una entidad ya acabada en sí misma, y un analista pasa por muchísimas etapas. De hecho, yo me recibí cuando tenía 26 años, no voy a decir cuántos tengo ahora, pero bastantes más, no importa, no viene al caso, pero digamos que no es lo mismo. Tampoco no es lo mismo la altura del análisis en la que uno está, la altura de la formación, la relación con los ideales va cambiando además, digamos, de acuerdo a la etapa de vida de cada uno, y si bien, digamos, el psicoanálisis intenta apartarse de toda noción evolutiva, pero no es lo mismo la relación a los ideales de alguien que tiene 26 años, de alguien que tiene muchos más, pongamos para decirlo. Totalmente, totalmente. Entonces también está que el analista, mientras es analista, está lidiando con su propia neurosis. También. Entonces, la relación a la moral será la relación que haya podido despejar o no en su propio análisis y en su propia vida, ¿no? Y eso es así, y no voy a decir esto como para defender mi edad, que claramente es menor, pero no es garantía que el paso del tiempo también haga menos neurótico o más libre de los ideales a las personas, No, ¿viste? claro. De hecho, muchas veces Se solidifica, se solidifica claro. más. Sí, sí. Sí, no. Pero sin duda ayuda el paso del tiempo también, o sea, uno no... En algunas cosas sí, Sí, en otras no, en otras sí, es un horror, pero bueno, sí. digamos que en cuanto a la práctica analítica, yo creo que, bueno, ayer hablaba con un analista respecto de esto, que me decía, bueno, uno empieza a ser libre, ella usó esa misma palabra, fíjate, a ser libre, digamos, dirigiendo los análisis y en la propia clínica, cuando ya la teoría deja de estar ahí como un ruido permanente, como uno ya se liberó de eso, pero no porque la hizo a un lado, sino que ya opera con esa teoría, ¿no? Y bueno, eso sí, lleva un tiempo de construcción. Yo creo que es, lo que vos nombrás es una mezcla de dos factores. Uno, incorporar, volver cuerpo la teoría, que no sea algo que uno esté voluntariamente, conscientemente intentando moldear, digamos, sus reacciones para que estén de acuerdo con la teoría. Y por otro lado, autorizarse a creer en lo que sale espontáneamente de la propia lectura. Eso es re interesante lo que decís, porque lo que sale espontáneamente generalmente no sale lo mismo con todos los pacientes, surge en una transferencia particular. Ujú. Entonces, me parece importante que uno se lo pueda habilitar porque por algo surge con ese paciente y no con otro, ¿no? Ujú. Así que es algún elemento que proviene de ese campo transferencial. Está bárbaro. Así que bueno, Bueno, vamos a dar fin porque para dejar algo para la parte 3 que espero venga pronto. Podríamos hacer una parte 3, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Olga, por estar acá con nosotros nuevamente. gracias a vos, Matías, y a los que ven y escuchan, a todos.
Este es un tema apasionantísimo, así que seguramente se venga otra secuela más de La Libertad. Espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.